Señores, buenos días. Las gracias a Dios que nos da la vida, a ustedes que nos reservan el espacio y nos hacen el favor de su amable sintonía, domingo tras domingo, en la búsqueda de la verdad, en la profundidad de la realidad misma en tu señal de cable. Qué bueno que ustedes se mantienen con nosotros. Eso significa que estamos vivos. Y si estamos vivos es porque todavía somos útiles en esta tierra. Y en consonancia sí, debemos actuar. Señores, al mediodía de ayer nosotros fuimos invitados por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, filial San Francisco de Macorís. Ellos tenían lo que es el acto de juramentación de su nueva directiva. Ahí estuvimos en la conducción agradeciéndole profundamente el hecho de que siempre pues toman en cuenta nuestros servicios profesionales y pues siempre nos damos cita. Ahí estuvo Nereida, que fue la presidenta saliente, la licenciada Juana Nereida Álvarez, rindió memoria. Óiganme, señores, cuánta integridad. Ahí está Jacqueline Peña, quien es la nueva presidenta, que a partir de ayer tomó posesión hasta el 2022. Da gusto ver eso, mi hermano. Esa gente dan cuenta del más mínimo centavo. Y ahí está Danilo Batista, quien es el presidente de la región norte, Santiago. Así es que nuestras felicitaciones a nuestra querida amiga Jacqueline Peña y a todos los miembros de la Junta Directiva del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de San Francisco de Macorís, una institución sólida, una institución de gran servicio y de grandes aportes a la clase profesional y a la sociedad también, porque sus conocimientos también pues le sirven de luz a mucha gente a través de los diversos medios de comunicación donde intervienen personas calificadas que opinan de los temas. Así es que nuestra felicitación a nuestra directa amiga y hermana Jacqueline Peña, presidenta del Colegio de Contadores, del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de San Francisco de Macorís. A buena hora. Señores, yo tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no convertirme en una persona vanidosa, porque son tantos los premios que Dios nos da que tenemos que poner los pies sobre la tierra. Y uno de los premios que Dios me ha dado a través de casi 14 años es este espacio, único, podemos decirlo, en el país. Un programa de panel que semana tras semana se da cita. Importantes profesionales, importantes personas de bien de esta sociedad que buscamos el entendimiento atrás de la diversidad de las ideas, que no buscamos la confrontación, la riqueza en la confrontación, que buscamos la riqueza de los diferentes puntos de vista en el debate. Y ahí está la riqueza. Y qué bueno es tener con nosotros en el día de hoy, a través de la importante señal Skype y la plataforma Telenor, tener con nosotros tres personas que nosotros muchas veces sin conocerle, solo con la referencia, le aprendimos a querer, le aprendimos a respetar, a valorar su integridad. Y en el caso de profesionales de la dimensión de una de las nuestras, que es comunicadora, siempre hemos admirado su estilo y su forma. Señores, no se rinden. Son personas de 1000 batallas que la vida le ha jugado, una discapacidad, personas con discapacidad, pero que se desenvuelven con toda la altura que solo Dios le puede proveer. Hoy vamos a hablar sobre personas con discapacidad y nos hacemos la pregunta: ¿soy un discapacitado o una persona con discapacidad? Todo esto nosotros vamos a conocerlo porque es justo que la sociedad comience a entender los procesos y nos manejemos con mayor civilidad. Pero esto solo lo da el conocimiento, que precisamente es lo que buscamos, que sean las propias personas las que hablen de su propia realidad. Por eso hemos invitado en el día de hoy, y primero vamos a dar los buenos días y la bienvenida, al licenciado Orlando San, que también es psicólogo. Buenos días y bienvenido, caballero. Buenos días, un placer para mí estar aquí con todos ustedes, compartiendo en este momento, sobre todo hablando de lo que usted ya había planteado, si somos una persona con una discapacidad o somos discapacitados. Es un tema bastante interesante que la comunidad de San Francisco de Macorís y del país debe de conocer las diferencias que hay entre esas dos cosas. Excelente, excelente comunicadora, nos unen vínculos de relaciones. Ana María Lechis, buenos días y bienvenida, Ana María.
Buenos días y gracias por la oportunidad de poder dirigirnos al público de su programa y gracias por tan bonita introducción que usted hizo hacia nuestras personas. Es un placer. El placer es nuestro tenerles a ustedes aquí. ¿Cómo te describes, Orlando? Dile al control que bueno, mi nombre es Orlando Sanz. Soy psicólogo. Antes de estudiar psicología, estudié música. Aparte de eso, estudié pintura también, aunque tengo una discapacidad visual, o sea, eso no me ha limitado para nada. Actualmente estoy a la espera de que me llamen para trabajar en una estancia infantil, para ser el psicólogo de esa estancia. Excelente. Sí, y a pesar de todo, la vida yo nunca la he visto de una manera mala. Siempre la he visto de la mejor manera posible, ya que una discapacidad no te hace menor ni superior a nadie, simplemente te hace diferente y punto. Excelente, excelente. Ana María, cuéntanos aquí. Bueno, pues en mi caso, Ana María Alexis es una joven muy, como dice su amigo Willy Hierro, muy atrevida. Sí. Y nací en Agua, llamado El Guarapo. En el mismo estuve allí hasta los 14 años, luego me desplazo a San Francisco de Macorís, lugar que me adopta, y he vivido ya el resto de mi vida aquí, en donde ya tengo casi 15 años involucrada en lo que es los medios de comunicación, tanto radio y televisión. Esta parte de la comunicación despertó en mí desde muy temprana edad, ya que en mi campo celebrábamos cumpleaños, hasta sin nadie estar de cumpleaños, inventábamos estas fiestas improvisadas, solo por el hecho de que una amiga le gustaba cantar o le gusta cantar, y a mí pues me gusta esto de presentar, de tarimas y esas cosas. Y nada, me considero una persona responsable, comprometida con la verdad, comprometida con llevar mensajes positivos a la sociedad, que creo que es lo que más necesidad tiene el mundo, de poder llevar mensajes bonitos hacia la humanidad. Excelente. Orlando. ¿Sí? ¿Cómo te sentiste desde pequeño con tu condición? Cuando te diste cuenta en principio, ¿cómo lo tomaste? Bueno, mira, al principio no te sabría decir qué sentí porque nací sin ver nada. Fue desde nacimiento. Entonces, a base de cirugía me reconstruyeron la vista a un 60%, pero como nací con esa discapacidad, me fui adaptando desde pequeño. Así que nunca la vi como una limitación. Ana María, ¿cuál es tu condición? Mi condición se llama distrofia muscular. La misma tiene que ver con una disminución, se podría decir, de un 95% de la fuerza muscular, la cual conlleva de tener dificultad para caminar, para asientos bajitos. Pero yéndonos al principio de mi condición, donde inicia a los 14 años y medio, presentando los primeros síntomas con constantes caídas, y luego fueron aumentando, porque la distrofia muscular es una enfermedad degenerativa que va avanzando poco a poco según los días que Dios nos regala. Excelente. El entorno. Hablemos del entorno. En mis primeros años, en cuando mi condición empezó a presentarse, era poco notorio, no se notaba casi nada, si así podríamos decirlo, solo que sí ya me estaban tildando de que yo sí era comparona, porque en aquel entonces la condición no se notaba como para mal, sino como que caminaba de una forma muy elegante, me decían que yo era bribona, y ya desde ahí me estaban marcando, porque en realidad yo no era bribona. Entonces, ya después y cuando eran más notables las dificultades, sí pude sentir un poquito de vergüenza, porque también la misma sociedad, no todos, nunca es bueno generalizar, te va a ti marcando de una manera tal de que si tú no eres una persona fuerte, pues te afecte de una manera muy, muy fuerte, valga la redundancia. Y a ti, Orlando, el entorno. Bueno, en mi entorno siempre aparecían personas que decían cosas ofensivas y todo eso, pero yo nunca le presté atención.
porque es como decía la compañera, siempre las personas juzgan sin saber quiénes somos, pero luego que ven que tú te conviertes en alguien y ellos todavía siguen estando, en este caso, donde mismo estaban cuando te ofendían, entonces ellos vienen y te dicen que se sienten orgullosos de ti porque tú te superaste. Exacto. Eso es, así es a todos. Sí. Cuando está subiendo la pedra. Pero si usted logró subir y resistir, óigame, ese es mi orgullo. Exactamente. Porque ese es el tipo de sociedad que tenemos. Pero debemos siempre aspirar a una construcción social diferente, y es precisamente lo que buscamos, la sensibilización, de que la gente entienda que esta es una sociedad inclusiva, no exclusiva. Yo siempre he dicho y he acuñado un término de una manera muy propia, lo que somos los normosociales, los que nos creemos que somos normales. Bueno, tenemos una concepción de que nos creemos que el mundo nos pertenece, y en todas las posiciones que estamos pensamos en función de los que son iguales a nosotros, y se nos olvida que hay una comunidad a la que debemos facilitarle la vida, porque es nuestra función. Todavía no tenemos a Somalia. Ok, estamos rogando a Dios que Somalia pues se coloque cerca del internet, estabilicemos la señal para hablar con ella, porque tiene experiencias que contarnos que son riquísimas, y Dios nos debe dar la oportunidad de que podamos disfrutar de esta importante conversación. Hola. Ya, excelente, Somalia. Estoy por aquí, no sé si funciona mejor mi internet, espero que sí. Sí, no, ahora está nítido. Excelente. Mira, Somalia, coméntame. Sobre su vida, ¿verdad? Uh-huh. Y la parte tuya sonó entrecortada, nos gustaría que la iniciáramos de nuevo. Háblanos sobre ti. Perfecto. Bueno, aprovechemos ahora que está el internet a nuestro favor. Y bueno, resumiendo un poco la idea, decía que soy psicóloga, estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que he trabajado en diferentes organizaciones de la sociedad civil, el tema de derechos humanos y personas con discapacidad, como también pues ahora mismo estoy trabajando con un organismo internacional el tema de discapacidad visual, y estoy pues concluyendo un máster en discapacidad y dependencia en la Universidad de Coruña, España. En cuanto a mí, a nivel personal, debo decir que uno de los valores que me han inculcado mis padres, y yo creo que es fundamental, yo lo veo como algo central en mi vida, es lo del agradecimiento. Yo siento que todo, o si no todo, casi todo gira en torno a eso. Hay que agradecer tanto por lo que tenemos, por las oportunidades que tenemos, como también hasta por lo que no tenemos, porque es que realmente no lo necesitamos en ese momento. Entonces, yo creo que eso es muy importante, el agradecer, inclusive hasta nosotros mismos, porque la sociedad nos inculca que somos seres sociales, que tenemos que pensar en los demás. Sí, es importante pensar en los demás, pero también es muy importante el valorarte a ti, darte cuenta de los dones, de los talentos que tú tienes y poder potenciar eso hacia la sociedad para poder contribuir en ella. Tú, escuchándote a ti y haciéndome una imagen de tu padre, dándote esas lecciones. Tu padre y yo somos muy buenos amigos, lo quiero, sí, hermano. Y sé que es así. Y la gratitud es una de las principales bondades que puede tener un alma. Usted ser una persona que sienta gratitud por la vida, sienta gratitud por Dios, por el que le rodea, por usted mismo, como tú dices. Sí. Cuando te diste cuenta, en principio, tu condición, ¿cuál fue el impacto? Bueno, en mi caso, yo nací con glaucoma, que es la condición visual, o sea, la enfermedad que tengo que me llevó a la condición visual, que es, en mi caso, baja visión. No tengo visión de un ojo, nada, y del otro tengo un poquito de resto visual. Y desde pequeña realmente mi vida fue como, entre comillas, ¿verdad?, distinta a la del resto de mis otros familiares, porque mientras iban a estudiar yo estaba en el médico, mientras mis hermanos estaban haciendo otras actividades a nivel social con amigos y eso, yo estaba viviendo, por ejemplo, yo viví un tiempo en Estados Unidos por tratamientos médicos para no perder el resto visual que tenía, y también de lo cual me llevo muchas experiencias.
pero fue al momento de ir al sistema educativo, entre comillas, como se le dice, común o corriente, porque yo nunca estudié en un centro educativo de personas ciegas, ni nada que se le parezca. Siempre estudié lo que se llama educación inclusiva. Entonces, al momento de asociarme con otros jóvenes, con otras personas que no tenían discapacidad, ver la cuestión de que te miran o actúan diferente hacia ti, algunos tal vez por desconocimiento, yo diría, no tal vez, casi es seguro por desconocimiento, porque te ven diferente, te quieren un poco como que maltratar, y ahí fue que yo dije, carajo, soy diferente, pero también, o sea, el punto está en que yo no base mi vida en que tengo una diferencia, sino en que con esta diferencia yo puedo hacer cosas. No sé si me doy excelente, o sea, excelente. Esa es la palabra. Siempre tenemos dos opciones. Hay algo que me llevo de una gran amiga que también tiene discapacidad visual, es que siempre en la vida tenemos dos opciones. Una, o quedarte donde tú estás y seguir el curso de lo que los demás te pongan, o hacerlo diferente. Exactamente. Y siempre he dicho que la diferencia es lo que marca. Es una palabra clave, ha dicho dos palabras clave, el asunto de la gratitud y el asunto de la diferencia. Porque si te pones a analizar, el oro no vale porque pesa. Porque si fuera así, el plomo valiera más. ¿Verdad? Sí, no vale porque brilla, porque si de ser así, el espejo, el cristal, fuera más caro que el oro. ¿Por qué el oro vale? El valor del oro está en la diferencia comunitaria. Que no tiene peso, pero tiene una gran consistencia. Brilla. Sí. Es decir, los grandes metales. Entonces, eso mismo se extrapola al ser humano. Que esta diferencia es lo que debemos enfocar para puntualizarnos y para subrayarnos. Pero no todo es color de rosa. ¿Cuáles han sido, y me gustaría escuchar a Orlando, cuáles han sido las principales dificultades que tú has enfrentado? Bueno, una de las principales dificultades era cuando yo estaba estudiando, que no alcanzaba a ver la pizarra y siempre tenía que pararme a un lado, leer las oraciones o lo que estaba ahí, aprendérmelo y irlo a copiar. Pero al fin y al cabo descubrí que no era una dificultad, porque mi cerebro desarrolló una habilidad de cualquier cosa que yo lea, aprenderla así de rápido. Excelente. Le saqué provecho a eso. Es que nada más divino que el ser humano. Dios no pudo haber concebido un ser más divino que el ser humano. El ser humano lo tiene todo encima. Exactamente. Todo encima lo tiene. La composición bioquímica del ser, como lo he leído, es maravillosa. Yo invito a la gente a que nos analicemos y también analicemos esto y estudiemos sobre esta parte que es bastante importante, esa parte espiritual. Ana María, cuéntame. Bueno, pues en mi caso las dificultades más fuertes han sido tener que caminar en una sociedad que no está adaptada para nosotros, la persona con discapacidad, debido a no ser una sociedad tan inclusiva. Pero sí he tenido que acudir a otras estrategias para poder quizás subir un escalón o para entrar a una tienda, para entrar a un supermercado. Pero es como dice Orlando, de tal condición aprendemos otras, o sea, despertamos otras habilidades, la cual podemos usarla a nuestro favor. Y tú, Somalia, cuéntame, ¿cuál ha sido tu principal dificultad en tu condición? Bueno, además de que me identifico con Orlando, no tan solo por las letras, porque en el caso mío casi no puedo utilizar, por ejemplo, la visión para este tipo de acciones, pero el tener que utilizar otros medios y otras herramientas, como decía también Ana María, para poder desenvolverme a nivel de estudio, a nivel de trabajo, a nivel de movilidad, por ejemplo, llevar un bastón en vez de que simplemente andar. Pero realmente una de las barreras ha sido el prejuicio de la sociedad. El que la sociedad desconozca acerca de la discapacidad, acerca de las personas con discapacidad, y la sociedad te vea como un extraño, yo siento que es uno de las limitantes más grandes.
Y yo creo que estos espacios, por ejemplo, ahora que estamos conversando y que mucha gente nos está viendo, o sea, es un hito en este sentido, porque las personas que nos están viendo, sé que de alguna u otra forma se van a dar cuenta de que realmente no tenemos una discapacidad y ya está. O sea, cada uno de nosotros tenemos una profesión, tenemos una vida social, una vida familiar, y es un poco lo que yo creo el mensaje que debemos de dar en este sentido. Hay mucho prejuicio, pero si la gente va conociendo como en estos espacios se van haciendo, creo que vamos a ir marcando la diferencia. ¿Esos prejuicios, Orlando, te impactan? ¿Te han impactado? No, para nada. Al principio, sí, porque al principio es como incómodo cuando te estigmatizan con algo, como que la persona dice, mira, porque yo tengo estrabismo y como te había dicho anteriormente, creo que el año que viene pienso operarme para que ya eso desaparezca, pero al principio, mira, el visco, lo que sea, entonces eso al principio como que te impacta un poco y te hace sentir como menos, pero al final tú analizas bien y dices, ok, él me dice esto, pero yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer tal cosa y él no puede, entonces, o sea, ¿por qué me ofende si yo no lo ofendo a él por la cosa que él no puede hacer? Y yo sí. ¿Y tú, Ana María, cómo comenzaste a aceptar tu condición? Bueno, muy buena pregunta esa de cómo comenzamos a aceptar, porque realmente si no aceptamos estaríamos sumergidos en una extrema tristeza o depresión. Sí, mira, yo empecé a aceptar desde el principio, desde el diagnóstico. Cuando el doctor me indicó que tenía distrofia muscular, que él mismo dio su resumen de lo fuerte que sería vivir con esta condición. Sin embargo, recuerdo que él mismo preguntó que qué me preocuparía en el futuro, a lo que yo le respondí a él que no habría nada que preocuparme, que cosas del futuro me van a importar en el momento, no ahora, que quería vivir el día a día. Pero sí, no puedo negar que me encontré en un momento cuando cuando la distrofia muscular fue avanzando mucho, que ya las caídas eran más constantes, que me caía hasta 5 veces al día, que sin sanárseme una cicatriz de una caída ya venía la otra. Sí, ahí comencé como a preocuparme, de hecho a preguntarme por qué a mí, cosa que después pedí perdón a Dios. Y cuando tuve un levantamiento emocional, reconocí algo que dijo Somalia, que debemos marcar la diferencia. O sea, no decidí quedarme ahí, decidí escalar para marcar la diferencia que gracias a Dios hemos estado marcando en la actualidad. Y creo que fue ese solo trance que tuve en ese momento, que las caídas eran demasiado constantes, que me afectó bastante. Y nada, no hay mejor consejo que el que usted mismo se pueda dar. Así que yo me aconsejé y dije, no, Ana María, tú tienes que levantarte, tienes que hacer algo por el cual tú seas reconocida, no por la discapacidad, sino por lo que tú te hayas reparado en tu vida. Excelente. Somalia, han habido caídas emocionales. ¿Cómo aceptar esta realidad? Bueno, como decía hace un momento, nací con la condición y he vivido, o sea, no tengo otra forma de vivir que con mi condición, ¿verdad? Entonces, en este caso yo siento que la etapa más fuerte es la transición de la niñez allá a la juventud, o sea, en la etapa de la adolescencia es como que llega todo ese boom, todo este cambio, el querer independizarte de papá y mamá y querer hacer y tomar decisiones y decir espérate, pero si fulanito comienza a tomar decisiones porque yo tampoco, porque en este sentido tal vez no puedo, porque independientemente mis papás siempre me han dado o sea, me han dejado elegir. En eso yo no tengo como que queja, pero sabes, independientemente son padres y o sea, hay varios factores que influyen, porque soy chica y sabemos que la sociedad que vivimos, y además tener una condición visual, de que la sociedad y el entorno, el contexto físico no está preparado para que tú te desenvuelvas, entre comillas, normal, como lo puedo hacer en otro país, en otro lugar. Pero es ahí como que llegó el boom de que, y ahora que, o sea, quiero hacer un montón de cosas, quiero estudiar psicología en mi etapa de adolescencia porque lo decidí desde que estaba en la primaria, y
y fue, ¿y ahora qué hago? Entonces, nada, me di a la tarea de ir poco a poco, paso a paso, aprendiendo yo, ir poco a poco demostrando a las personas que estaban a mi alrededor. Fue una tarea ardua, pero lo logramos y tuve mucha experiencia rica, porque yo creo que de esas cosas fuertes son las que te marcan, no para frustrarte para nada, sino para hacerte más fuerte, para darte cuenta de que sí, de que sí se puede. Y yo creo que bueno, que poco a poco, porque ahora yo puedo decir, no, me siento totalmente realizada, ya no quiero hacer nada en mi vida. No, siempre hay cosas que hacer, y entre esas etapas más fuertes fue realmente la adolescencia. Ciertamente, siempre hay cosas que hacer, y sobre todo en el caso de ustedes tienen un gran compromiso en sí. Y es que ustedes es como el familiar que se va adelante, se fue a los países, se limpió, ¿verdad? Ahí pues tiene que ayudar a limpiarlo a los otros que quedan abajo, ¿verdad? Sí. Los que ustedes tienen, los de ustedes. Darle apoyo a los de ustedes, a los que son de la misma condición que ustedes, que se le vea. Precisamente es lo que estamos buscando con este tipo de programa. La inclusión no es llenar un espacio, es la inclusión. Es que no resisto la incivilidad de una sociedad que a estas alturas todavía nos estemos manejando de una manera tan clasista, con tantas divisiones y subdivisiones molestosas e innecesarias. Es lo peor, que no son necesarias. Orlando, ¿cuándo tú decidiste ser psicólogo? ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó ahí? Al principio yo quería ser doctor, pero como vi que mi discapacidad visual no me iba a permitir laborar en el área que yo quería, que era la cirugía, entonces después de ahí empecé a hablar con compañeros y todo eso, y hubo una que dijo que le gustaba la psicología y dio una definición del por qué, y yo me quedé con eso en la mente y dije, wow, bastante interesante. Y después seguí buscando, indagando y eso, y al fin y al cabo me decidí por estudiar psicología, ya que en esta carrera puedo ayudar a personas a aceptar sus condiciones, a ayudarla a salir de cualquier depresión, de cualquier trastorno y todo eso. Entonces dije, bueno, no puedo ayudar operando en cirugía, pero sí puedo ayudar arreglando el cerebro de las personas. Operando el alma. Exactamente. Qué bueno que sea así, que ustedes hayan decidido, en vez de pararse en una esquina a vivir de su condición, se hayan lanzado ustedes mismos a desarrollarse. Ustedes son 3 ejemplos, que como ustedes hay muchos. Hace un promedio de 3 a 4 años hicimos un panel similar. Siempre vivimos haciendo este tipo de paneles, me parece que esta es la 4ª entrega con personas de condiciones. Y grabamos un joven que estudiaba psicología en la UAS, en ese tiempo dirigida por Rafael Álvarez Castillo, me parece. Y veíamos que ese joven llegaba en un carro conducido por él, teniendo las piernas imposibilitadas, total, 100% imposibilitadas. Ese joven cogía, sacaba su silla de rueda, que la llevaba en el asiento del lado, tiraba el asiento hacia atrás, cruzaba la silla de rueda para acá, la ensamblaba, su silla de rueda, la abría y se montaba. Y salía para su universidad, del parqueo hacia la universidad. Tenía serios problemas por el asunto de que no había rampa. Cuando me acerco y hablo, me dicen, no, pero es una persona que aquí estudiando en esa condición. Y yo les decía, ¿y el mensaje de inclusión que vamos a dar? Ese mensaje de inclusión que debemos dar para que los demás vengan, porque aquí le tenemos un espacio. Y ahí, gracias a Dios, fuimos escuchados. Y se hicieron las rampas que ustedes ven en la UAS, porque el diseño original no se pensó en la discapacidad, en el diseño original. Ni siquiera se pensó en las personas que tenían debilidades motoras, transitorias o por los años, en muchos de los casos. Y se construyó una edificación como se construyen todas aquí en el país, sin pensar en la discapacidad, en una franca violación de la ley y sobre todo en una franca violación de la civilidad
de una sociedad que supuestamente se encamina al desarrollo. Me río cuando escucho decir de nosotros, este es un país en vía de desarrollo. Nadie pasa en vía de crecimiento, pero en vía de desarrollo distamos mucho de lo que debemos hacer y de lo que debemos cumplir. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre esos derechos que son inalienables. Regresemos, vamos a hablar de esa ley que tenemos ahí. Parece, según está escrita, parece ser que la escribió Rubén Darío, un gran poeta, porque de verdad que se escucha muy bonita. Ahora, en la aplicabilidad de la misma, es una parte que debemos analizar profundamente con ustedes. Hablamos de discapacidad y queremos ver, ahora que ya les conocemos y hemos conversado de cómo ustedes piensan, cómo definir esta palabra, discapacidad o personas con discapacidad. ¿Cuál es la diferencia, Somalia? Realmente República Dominicana, para ya entrar un poco en historia, ha ratificado diferentes instancias, diferentes convenciones que tratan el tema de discapacidad, y según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada en el 2006 y ratificada, o sea, entrada en vigor en República Dominicana en el 2000, a finales del 2008, se establece que realmente, en su inciso de verdad, realmente es personas con discapacidad. Siempre anteponer o añadir el prefijo de persona, porque eso puede llevar al hecho de entenderse de que es simplemente un discapacitado. Y sabemos que realmente antes de tener una discapacidad somos una persona como cualquier otra, con los mismos derechos, con virtudes, con defectos, con posibilidades de realizarnos como lo hace cualquier otra cosa, tal vez tomando algunas adaptaciones dependiendo de la condición, ¿verdad?, que esa persona tenga. Entonces, un poco es añadir el prefijo persona con discapacidad, porque antes somos personas y tenemos derechos. Es como para promover el aspecto de derecho, que antes de esta convención pues estaba exactamente de derechos humanos hacia las personas con discapacidad y de inclusión a nivel social y en todos los aspectos, porque cuando nos dicen, ay, el pobre discapacitado, que es una frase que ustedes saben que es muy común, es como, es discapacitado, pero si tú estás hablando, mira, esta persona tiene una condición, tiene una discapacidad, estás diciendo, es una persona, sí, tiene una discapacidad, pero es una persona, y la discapacidad no es más que una característica que tal vez influye en algunos aspectos de tu vida, pero no te tiene que definir. Exactamente. Mejor de ahí se daña. Déjalo hasta ahí. Porque precisamente cuando yo escucho ese pobre discapacitado, ¿dónde está la pobreza? La pobreza la llevamos en el alma, ni siquiera en el bolsillo. Es que Ana María. Realmente nosotros no necesitamos que se apenen de nosotros lo que necesitamos es nada de pena. Exactamente, es la inclusión lo que debe promoverse. República Dominicana, tal y como ha dicho Somalia, es designataria de importantes acuerdos. Acuerdos que muchas veces los usamos solo para cumplir con los indicadores y recibir los dolaritos que nos llegan desde ahí. Y lo tenemos inclusive hasta con los cotejos. Oficinas públicas tienen rampa para las personas con discapacidad, sí, cotejito. Lo empleamos a las personas con discapacidad del Estado, otro cotejito. Y esos cotejitos significan partida en dólares mediante los programas. Ahora lo hacen, pero lo promueven. Vamos a analizar la ley. Esa ley de las personas con discapacidad, la 505-13. Hablemos de esto, Somalia. Bueno, realmente es una ley que surge para derogar, teníamos la 42, creo que 4200 o algo así, sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley fue derogada por la 0513 que salió en el 2013. Es una ley general sobre discapacidad, sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, y va en consonancia con la misma convención que te mencionaba hace un momentito, la que promulga la ONU.
Entonces, tomando esta convención, era un poco lo que estuvimos conversando, de que se ratifican tratados internacionales, entonces en esos tratados se hacen unas leyes nacionales, eso pasa en todos los países, y República Dominicana en este caso no era la excepción. Se crea la ley, está el CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, que a través de esta ley tiene que promover los derechos humanos de las personas con discapacidad, como también trabajar con las organizaciones un poco de la sociedad civil, regularle ante el Estado y brindarle el apoyo que se requiere para la plena inclusión de las personas con discapacidad. Esta ley pues contiene cosas que tú me vas a decir, por ejemplo, hay una parte de educación, una parte de salud, una parte de empleo y así sucesivamente, y tú me vas a decir, pero esos son los derechos fundamentales promulgados por la ONU, pero eso está en la Constitución. Sí, está en la Constitución y en un montón de tratados internacionales y en nuestra Constitución dominicana, recargo, y sobre todo en el artículo 58 de la Constitución. Pero ¿qué pasa? Las personas con discapacidad tenemos mayor grado de vulnerabilidad, y es un poco para visibilizar, mejor dicho, la condición. No el hecho de que tenemos la discapacidad, sino que también tenemos derechos como cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque nuestros derechos a lo largo de la historia han sido vulnerados. Entonces, existen, por ejemplo, que eso da para otro programa, diferentes modelos de discapacidad a lo largo de nuestra historia. Entonces, basado en esos modelos, que vivíamos un modelo de que éramos menos, de que, por ejemplo, la sociedad suele decir minusválido, inválido, tullido. Exactamente, gracias. O sea, hay un montón de términos. Entonces, al tener toda esta situación, la ONU promueve leyes y nuestro país, o sea, el Estado debe de promover leyes para la inclusión de las personas con discapacidad. Y hacerlo, hay algo que quiero rescatar, es muy importante. En el artículo 5 de esta ley, hay algo bien interesante que plantea y va para todas las personas con y sin discapacidad y para los organismos y instituciones, en el que dice que de manera transversal se tiene que trabajar, o sea, estamos hablando en todos los ministerios del Estado y en todas las instancias del Estado, se debe de promover la inclusión de las personas con discapacidad. Pero eso no sé si, o sea, yo creo que esta es la instancia perfecta para analizar si realmente se cumple o no a cabalidad esta ley. Exactamente, cuando leí esa ley, mi Darío escribe un poema tan bonito. Oye, mire mi hermano, le estoy diciendo, Pedro Mir le quedó chiquito. Ay, ay, ay. Son leyes muy bonitas desde el punto de vista romántico y de la articulación, con una gran sensibilidad. Ahora, ¿de qué nos vale esa ley? Ahí está Orlando. ¿Tú conoces esa ley? No la conocía. La conocí cuando usted me contactó y me dijo que iban a hablar sobre la ley de discapacidad. Una pregunta. ¿Esa ley se te facilitó leerla? ¿Está en una condición que tú la podías leer? ¿Se pensó en las personas no videntes para la edición de esa ley o para las personas sordas? No, simplemente está normal que una persona... ¿Te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta? Desde ahí está el problema. Desde ahí está el fallo de esa ley. Claro. Si esa es una ley para discapacidad, para las personas con discapacidad, esa debió haber sido una ley especial, que su formato de presentación esté en diferentes esquemas para que se les facilite a ustedes la lectura de la misma. Exactamente. ¿Entiendes? Pero desde ahí vemos el gran fallo de esta ley, el desconocimiento de la misma, la característica de todas las leyes dominicanas, que son fuertísimas, las importamos desde fuera y las traemos aquí. Una comisión se reúne y luego los excúseme, los despistados, excúseme, los diputados, que me confundo los términos, de diputados y despistados. Yo he estudiado, ¿qué tú quieres? Entonces, de inmediato se levanta la mano, Francia aprobó. Ahora, esa ley va dirigida a un sector especial. Vamos a inculcar mediante los diferentes medios para que esas personas que son favorecidas con esta ley que se ha emitido, pues puedan recibir los beneficios de la ley. Esa ley habla de que el Estado Dominicano debe emplearlo a ustedes, ¿sí o no, Somalia?
Sí, realmente hay un apartado, todo un apartado que conllevan varios artículos que abordan justo eso, que hay un porcentaje, una cuota del 4% para el Estado y un 2% para las empresas públicas que deben de cumplir con esa cuota de empleabilidad para las personas con discapacidad. Exacto. No estoy hablando una condición específica, con cualquier discapacidad. Exacto. Y se deben de hacer lo que son con discapacidad, pero con discapacidad mental, porque son del partido de turno, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, yo conocí una persona no vidente en Santiago. Ella era recepcionista del Arturo Grullón. Duré muchos años siendo visitadora en Santiago. Y por 2 ocasiones me preguntó mi nombre y me dijo, repítamelo, en 2 ocasiones. Y la tercera, cuando la saludaba, oh, señor Wilson, ¿y usted? Se grabó por el tono de voz, lo relacionó. Y ahí no era 1 o 2 gentes que ahí entraban, eran mucha gente. Y la actitud impactante de esa dama, una mujer siempre sonriendo, con una actitud propositiva de resolverlo todo. Hacía o hace, no sé que está ahí todavía, una función excelente en el hospital. Pero ustedes les pueden decir ahorita, vamos a nombrar en el Hospital San Vicente de Paúl, lo primero que no hay una condición. Por ejemplo, esa persona, para entrar, lo hacía por una rampa, que la hay en el Arturo Grullón. Pero, por ejemplo, en el hospital de aquí, ¿por dónde usted va a entrar? No hay un condicionamiento. Aquí se construyen las obras y aquí no se piensa en las personas con limitaciones físicas, con problemas en la actividad motora. Ana María, ¿conoce la ley? Sí, conozco un poquito y también quiero abundar en la parte de inclusión, que a diferencia de años anteriores, por lo menos en el año pasado y en el que estamos, ha sido un poquito tomado en cuenta, ya que he sido una de las personas reclutadas para trabajar, de hecho, en el centro, en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, de la cual tiene una oficina en donde se trabaja para reclutar en la medida de lo posible personas con discapacidad para colocarlos en diferentes lugares a trabajar. Es el caso de una joven que trabaja en un banco, el mío propio, que he estado laborando en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, otra joven que trabaja en el sector salud. O sea, es que trabajando, pero falta aún más, y de hecho adaptar a la manera más adecuada el lugar donde trabajamos, porque si tenemos que desplazarnos a la cocina, hacia el baño, pensar en esa parte también, no solo de incluirnos a laborar en el puesto, en la oficina, y listo. Y también quiero dar una primicia, pero solo pincelada, Wilson, que algo que va a pasar, que va a marcar un antes y un después, precisamente en nuestra provincia de Duarte, que sí va a haber un boom de inclusión en San Francisco de Macorís. Ya verán los detalles próximamente, ya que un funcionario político sí va a tomar en cuenta a muchas personas con discapacidad, no a todos, porque claro, el espacio no es apto para incluirnos a todos, pero gracias a Dios soy una de las agraciadas, y ya luego vamos a poder dar detalle de lo mismo. Sí, yo sé que eso es Franklin que está en eso. Franklin tiene mucha sensibilidad todo el tiempo por ese tema. Todo el tiempo. Yo desconocía sobre ya la iniciativa, ya la concreción de la misma, pero yo estoy seguro que fue él, que es él que está en eso. Sí, bueno, podemos decir que es él, pero los detalles, boom de tan excelente labor que él va a realizar a favor de las personas con discapacidad, todavía no estamos autorizados, por eso no te doy la primicia completa. Perfecto. Pero de verdad que estoy súper contenta por ya las informaciones que manejamos y por la bonita acción tomada en cuenta del señor senador Franklin Romero. Este programa, tú sabes que está a la más entera disposición, y sobre todo que sentimos el compromiso de la inclusión, porque supuestamente somos normosociales, supuestamente normales, nos podemos encasillar ahí. Pero yo no sé mañana, además, la civilidad, ¿dónde está? La sensibilización como ser humano, que debemos de cada vez más mejorarla. En tu caso,
me decías que, Orlando, que conocía la ley a la luz de que te habíamos llamado para la presentación de este programa. ¿Esa ley responde a tu condición, a la condición de tu conglomerado? Ok, mira, por ejemplo, en mi caso, como mi visión estaba a un 60%, yo lo que tuve que hacer fue acercar un poco, hacerle zoom y leerla un poquito. Pero la ley no está adecuada para personas con discapacidad visual ni en otro caso. Simple y llanamente está normal. La hicimos, la escaneamos, la subimos al internet para que cualquiera acceda, pero de ahí tú la descargas normalmente. O sea, no está adecuada, como usted dijo, para la persona que va dirigida, porque me gustaría por lo menos que antes de descargarla preguntaran qué discapacidad tiene. Visual, esto, aquello, el otro. Ok, selecciona qué tan grave es tu caso, vamos a suponer de visión. Ok, poner niveles a tal, ok, se te descarga exactamente como tú la llenas o como tú le pidas a alguien que te la llene, para que entonces la ley venga ya adecuada para ti, para que tú la puedas leer. Asimismo con los libros también, que aquí hay muchas personas que les gusta leer, pero quizás porque tienen poca visión, no acceden a leerlo. Entonces deberían de preparar un sistema donde esa persona tenga acceso a libros y a documentos adecuados a su discapacidad. Excelente. Esa ley 0513 es una ley prácticamente reciente, fue en el 2013 que se emitió. Y ahí pues hablamos del Consejo Nacional, de la creación del Consejo Nacional para la Discapacidad. ¿Tienen ustedes contactos con ese consejo? ¿Ese consejo lo aborda ustedes? ¿Se interesa por ustedes? Ana María, conmigo no. Ni conmigo tampoco. ¿Y contigo, Somalia? Bueno, realmente de forma directa no, sí he colaborado en algunas acciones, por lo que te dije que he trabajado en algunas organizaciones de la sociedad civil y he participado en algunas que otras capacitaciones, pero todo esto va un poco limitado, podríamos decir, más al centro. Estamos hablando de la ciudad de Santo Domingo. Sí, pero sería bueno, escúchame, Wilson, que así como en Santo Domingo existen sin número de personas con discapacidad en diferentes provincias también y debería haber como una conectividad de provincia, de un lugar a otro, en el que no estemos en el anonimato, que seamos tomados en cuenta. Sí. Ciertamente, las leyes dominicanas y los beneficios de República Dominicana, yo no sé qué, pero parece ser que en el presupuesto de la misma no contemplan el pago de peaje, porque toditos se quedan en Santo Domingo. Imagínense, en el presupuesto de gasto no incluyen el peaje y por eso no pasan para estos lados. Es lo que me imagino que debe de suceder. Sí. Porque ese consejo que funciona en Santo Domingo pasa igual con muchas otras instituciones. El Consejo Nacional de Ciegos, el Consejo Nacional de esto, de lo otro, pero se quedan en las ciudades grandes, no llegan a ustedes. Por ejemplo, tú has colaborado, Somalia, con el CONADIS, ¿verdad? Me decías. Pero no, termina, perdona. No, perdona. Ok, tú has colaborado con ellos porque tú te lo ofreciste o porque ellos te buscaron. Bueno, realmente, te informo en cuanto a lo que planteas, sí tengo conocimiento, ahora mismo no, porque hace mucho que no tengo contacto directo, que ellos tenían como a personas en cada, no sé si provincia o por región, a personas que colaboraban con ellos y hacían algunas gestiones. De lo que hacía exactamente no puedo decir porque no voy a mentirte. He colaborado con ellos porque yo, por ejemplo, colaboré con la Fundación Dominicana de Ciegos, y con ellos hicimos algunas actividades en conjunto y también participé en un curso que lo habían puesto en distintas redes sociales. Una amiga mía de Santo Domingo ya lo había hecho, entonces como que me fui enterando como el estilo bola de nieve, que una cosa llegó aquí, llegó allí y así. Pero como tal, y lo sigo ahí en las redes sociales también porque tienen su Instagram, Facebook y todo eso. Y también pues conozco a personas con discapacidad visual que trabajan directamente con ellos en sus oficinas. Mira, se me ocurre, y lo voy a hacer de mañana pasado mañana, si Dios quiere, se me ocurre llamar a ese consejo, para ver si ese consejo tiene un inventario, por lo menos, en sus estadísticas. Un registro, por lo menos un subregistro de las personas con condición de discapacidad.
No sé si tienen conocimiento, pero salió en 2000, creo que fue 11, ahora no me acuerdo el año exacto, la encuesta en hogar, que es una encuesta que también un poco aglutina, fue una estadística que se hizo a nivel nacional y aglutina algunos puntos que tiene que ver el tema de discapacidad, y ellos en su página web tienen datos estadísticos. No son recientes porque ya sabemos que casi pasan 10 años, fue la primera, y de ahí se tienen algunos datos estadísticos. El 7% de la población tiene alguna discapacidad, el tanto por ciento tiene discapacidad visual, pero son muy generales, no hay tanta especificidad, y eso es algo que también en la ley 0513 y también se supone con el departamento, con el área de estadística de aquí, de República Dominicana, se debe de promover el hacer investigación en torno al tema de discapacidad y personas con discapacidad, para generar entonces así acciones y políticas públicas que vengan pues encaminadas a satisfacer las necesidades de la persona, o sea, los requerimientos. Y es algo que quiero rescatar ahí, si me permites, dos cosas de las que estuvieron hablando Ana y perdón, que estuvieron conversando, exacto, gracias, que estuvieron conversando, y es que el término para hacer esos ajustes de lugar en hospitales y eso es ajustes razonables, así está establecido, pero eso es algo que a cabalidad en República Dominicana, como en muchos otros países en Latinoamérica, porque he tenido la oportunidad de verlo, no se cumple a cabalidad. Ajustes razonables, que son pequeños ajustes que se hacen en las empresas, en las organizaciones, para hacer que ese entorno sea accesible para un trabajador o para un estudiante. Y en cuanto a lo de la lectura, quiero también destacar que hay un tratado internacional que la República Dominicana ratificó, ahora se me escapa la fecha, que se llama Tratado de Marrakech, que es un tratado que promueve la lectura inclusiva para todas las personas que tengan dificultad de acceder a la lectura. Por ejemplo, una persona que tenga baja visión, como comentábamos anterior, que pueda utilizarse en un número de letra necesario y que pueda contar con las herramientas. Una persona que es ciega total, que pueda contar con los audiolibros, libros en braille, magnificadores de pantalla y esto. Esta ley se supone que ya el Estado pues se supone que debe estar trabajando en ello, y yo creo que estas son oportunidades como para dar a conocer a la sociedad de que hay muchos recursos, de que República Dominicana ha ratificado muchas cosas y República Dominicana tiene muchas cosas. Entonces la cuestión es conocer sobre esto y actuar en base a esas documentaciones que ya tenemos para llevarla a la acción. Sobre todo lo que es el empoderamiento, sabernos empoderar. Por ejemplo, Orlando estudió en la UAS, ¿verdad? Sí. En la UAS, ahí te graduaste. Exactamente. Pero las universidades tienen una función social, que aquí lamentablemente las universidades se quedan en las cuatro paredes. Lamentablemente. Pero las universidades, ¿qué son si no es para investigar? El aporte social que le hace la universidad a la sociedad donde está enclavada es precisamente esa, la investigación. La UAS ha encaminado estudios que tú conozcas, Orlando. Mira, yo participé con una profesora que se llama Andrea Manjarres, no sé si la conocen. Claro que sí. Sí, claro. Ella fue mi maestra. Ella me inculcó a mí lo que es el arte de la investigación. Ella todos los años en metodología de la investigación psicológica 1, 2 y 3 organizaba congresos y organizaba investigaciones de los temas que aquí en este país no se trataban. Entonces se hacían artículos científicos que se publican en una revista que se llama Redex, que está en Instagram, una revista virtual, la primera revista de la UAS. Entonces, en el primer congreso que se hizo, en el grupo donde yo estaba, yo fui seleccionado como máxima excelencia en investigación. Gracias a ella, que me inculcó eso, ganamos ese premio, el grupo al que yo pertenecía. Y estaban investigando acerca del cutting, que es la autolesión, que se da muchos en los jóvenes cuando tienen depresión o cuando no son aceptados en la sociedad, ya sea por una discapacidad o porque se vean diferente a otros, tienden a cortarse las venas o hacerse herida. Y cuando estábamos tratando eso, nos dimos cuenta de que la persona
siente cierta sensación de que cuando se corta, se calma como esa ansiedad y esa frustración que tiene. Entonces a mí me tocó tratar eso junto con mi grupo. Pero hasta ahora la única que hace eso ahí es Andrea Manjarres. Después, más nadie. Y todavía no le han querido aceptar la maestría en investigación aquí, que ya tiene la capacidad de darla. Imagínate, y sobre todo en el caso de ella que viene de otro país, viene desde Colombia. Exactamente. Aquí inclusive repetimos un panel, me parece que fue el otro domingo de arriba, sí. Un panel que repetimos hace como 3 años que lo hicimos, donde ella participó para la hispanidad precisamente. Y ahí pues teníamos personas de 8 países diferentes que vinieron a hablarnos de su cultura y los vínculos que nos unen como nación. Y Andrea pues estuvo participando representando a Colombia. Para ella nuestros saludos y felicitarla por esa encomiable labor y esa visión que esta mujer tiene, una visión bastante amplia. Pero te comentaba, por ejemplo, el aspecto de las universidades y de la investigación. Qué importante fuera, por ejemplo, para que en el caso tuyo, que fuiste estudiante de la UAS y te graduaste en la UAS y has sido un buen estudiante en la universidad, un abordaje, un estudio sociológico de tu condición y el entorno hubiese dado un resultado favorable para la interpretación y para la promoción de la misma condición a la inserción social. Por ejemplo, exactamente. Esta persona, por ejemplo, Orlando, con un problema de la visión o con múltiples problemas de la visión logró avanzar. Ok, vamos a analizar cuál es el entorno de Orlando. ¿Cuáles fueron las cosas positivas que lo llevaron a Orlando a echar hacia adelante y a avanzar y no irse a una esquina con una cantarita a vivir de su condición? Pero nada de eso aquí se hace. Nada de eso absolutamente. Es decir, aquí no nos interesamos por la investigación. Es una de las grandes debilidades del sistema educativo que nos dificulta insertarnos en nuevos modelos del conocimiento, como lo es la construcción del conocimiento. Para que haya una verdadera construcción del conocimiento debe haber una investigación. Y aquí lamentablemente nosotros averiguamos y salimos a hablar. Eso es lo único que hacemos los dominicanos. En el caso de Ana María, conversaba sobre esos planes y proyectos que pueden existir. Sí. Pero aquí todos nos fijamos en el Estado. Pero hay una clase empresarial. Privada. Un sector privado que también está llamado con un 2% de su empleomanía a facilitar el acceso a la productividad de personas con un nivel de discapacidad. Aquí tampoco esto se cumple. No, para nada. Y algo tan sencillo, y quizás saliendo un poquito del tema, colega, me gustaría que resurja que el CONADIS, como entidad de personas con discapacidad, haga como promociones en la que la humanidad conozca cuáles serían cositas sencillas que a nosotros como personas con discapacidad nos favorecerían. Como por ejemplo es el caso muy sencillo pero muy importante de cuando uno va a una fila, en el caso mío, usuaria de silla de ruedas, que hay personas que se enojan porque yo me coloque delante. O sea, sería así como una empresa anuncia tal producto que es bueno, que es de calidad, que vamos a consumirlo. Que la entidad de personas con discapacidad, que es CONADIS, como que promocione cuáles serían esos detallitos que a nosotros como personas con discapacidad nos favorecen, como cedernos el paso en una fila, cedernos el lugar en un vehículo. Una experiencia vivida hace poquito fue en un supermercado, donde yo me coloca mi sobrina para hacer la fila, y ella me dice, tía, pero se sintieron mal, están murmurando que porque yo la coloqué aquí. Y yo le dije, espera, déjame y volteo para decirle algo. Dijo, no, tía, te conozco, no, mejor no te voltees. Y yo creo que como para evitar esos contratiempos, sería bueno como que digan, como promociones, que una persona con discapacidad de X condición se le debe ceder el paso en una fila, en un asiento, y así sucesivamente, porque algo que es sumamente sencillo, pero quizá para ellos, porque yo que salí, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana de casa, usuaria de silla de ruedas, incómoda para ir al baño,
no es igual que una persona que pueda ir con facilidad a un baño que quizá está en un segundo nivel, ¿entiendes? O sea, yo estoy sentadita en la silla y quizá muy cómoda, pero no saben la hora que yo tengo sin ir al baño. Entonces requiere de que yo agote ese tiempo, ese turno de ir a pagar a caja antes que ellos, quizá por esa simple razón, y ellos la desconocen. Entonces pienso que estamos mal educados, mal instruidos, y entidades correspondientes deberían tomar carta en el asunto. Precisamente este era el siguiente punto que íbamos a tocar, esa forma social que tenemos de manejarnos, esa exclusión, esa forma que tenemos, lo que comentábamos en un principio, los normosociales, de querer hacer valer nuestra supremacía, entre comillas, por encima de la debilidad de que otros tienen, sobre todo en la cultura dominicana, ceder un paso. Eso es casi un insulto. Usted casi se asombra cuando le ceden un paso por ahí. Si eso es entre nosotros, imagínense, por ejemplo, en el caso de ustedes. Entonces, ¿favorece o desfavorece la visión que tiene la sociedad a ustedes para la inclusión, Orlando? En ese caso, hasta ahora no nos está favoreciendo, porque es como dijo la compañera, hay personas que se molestan cuando le ceden el paso a una persona con discapacidad, y también voy de acuerdo en que se eduque a las personas, pero mira algo que pasa y que yo me he dado cuenta, tú pones letrero en tu empresa de que la persona con X discapacidad van a avanzar primero, y se cumple eso, y la persona se enojan por la simple razón de que aquí nadie lee los letreros, ni nadie lee lo que tú le pones, cerca de donde está la fila, ni cerca de ellos, nadie lee. Después entonces que reclaman, le dicen, mira, aquí esto dice tal y tal cosa. Ah, ok, perdón, no me di cuenta, pero ya tenía como una hora ahí parada, pero no lo leyó. Los parqueos, por ejemplo, de embarazadas en los supermercados, los parqueos para personas con discapacidad, son ocupados por personas. Claro, los pocos que hay, los pocos. Que se parquea en un supermercado y ve que al frente está una mujer embarazada, una embarazada. Y oye, me le digo yo, óigase mi hermano, esto es para las embarazadas, no para los barrigones. Entonces, es precisamente una de las tantas debilidades que tenemos en nuestro país, que la gente no lee, pero es un asunto de cultura, no es por un asunto de lectura. Es que desde que tú veas a una persona que tiene una limitación, que tiene una condición, que está embarazada, que sea una persona mayor, prudente, sin que exista un letrero, es ceder un paso. Ahora, eso se logra cuando hay un sistema educativo integral y donde hay una formación en los hogares que es insustituible, que la moral y la cívica no es en la escuela que debe de darla, es en nuestras casas. Exactamente. Porque los modales se enseñan en las casas. Y de una vez queremos vivir delegando unos y otros. No, que ya la escuela no da moral y cívica. Mi hermano, y usted en su casa da moral y cívica, educa. Sí. Que es donde se tiene que enseñar verdaderamente la formación personal de un individuo. A la escuela usted va a buscar conocimientos. Claro, tampoco podemos divorciar los modales del conocimiento. Ahora bien, tú nos hablabas de diferentes modelos de discapacidad y me interesa hacer un abordaje breve sobre ese tema. Bueno, realmente quiero destacar aquí algo que me encantó de lo que dijiste. Bueno, todo está excelente realmente. Sobre la educación, que fue lo último que mencionaste, es clave para cualquier cambio, el mínimo cambio social, para la mínima transformación, la educación es importante. En cuanto a los modelos, que va de la mano con eso, porque tiene que ver de aprendizaje, de una serie de aprendizajes que vamos adquiriendo, a lo largo de la historia. En principio existen 3 modelos que son modelos, le dicen, antropológicos de la discapacidad, que se han reconocido a lo largo de la historia, pero después de ahí se van sumando pequeños dependiendo de. Está el modelo que es el más antiguo, el de la mendicidad, de la parte caritativa, de que el pobrecito, los ejemplos que mencionábamos ahorita, de que eres menos, de que
tienes que vivir del apoyo de los demás porque no tienes la capacidad para poder desarrollarte. Ese modelo realmente está vigente hasta mediados o más de mediados del siglo pasado. Y después de ahí surge lo que es el modelo médico, basado en la Segunda Guerra Mundial y todas esas movimientos a nivel, por ejemplo, de Alemania y de estos países, que lo del muro y muchas pérdidas humanas. Tenía que surgir una cuestión de que, porque muchas personas quedaron con alguna discapacidad, quedaron ciegos, quedaron con discapacidad física. Entonces, después de ahí, ¿qué dicen los estados? Pues no, vamos a rehabilitar, vamos a hacer un espacio para estas personas con discapacidad, y ahí surgen pues muchísimos centros que son para atender a estas personas, donde es un espacio de personas con discapacidad. Aquí ustedes van a ser útil, van a hacer esta cosita, pero ¿qué estamos promoviendo ahí? Estamos promoviendo la exclusión. Tienes una discapacidad, tú vas a un determinado lugar. Entonces, este modelo lo que dice es que yo te voy a rehabilitar, el Estado me rehabilita, el Estado ve en mí una persona que tiene una enfermedad. Después de ahí surge, con una inclusión de la ONU y organismos internacionales, surge pues lo que se denomina lo que es el modelo de inclusión social. En este modelo estamos diciendo de que tengo una condición y mi condición va editada, o sea, va un poco, mi discapacidad va como un concepto social, y así está establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice esta, que las personas con discapacidad, o sea, la discapacidad es una relación entre la condición que tiene esa persona, por ejemplo, yo que tengo una condición visual, que soy ciega, tengo baja visión, mejor dicho, y el entorno. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en República Dominicana, yo he tenido la experiencia, como te dije, que estaba estudiando fuera, viví un tiempo fuera. En República Dominicana yo tengo más discapacidad que como la tengo, por ejemplo, en Costa Rica o en España, que son con lo que más pues un poco y más en Estados Unidos. Y tú me vas a decir, ¿y por qué tú tienes más discapacidad o discapacidad? O menos discapacidad. Porque según este concepto que está establecido, es el entorno también influye en mi desarrollo como persona. Yo puedo decir que aquí, por ejemplo, no puedo decidir, déjame esta mañana ir a caminar 1 kilómetro por allí, porque tengo que pensar en que si ahí hay rampa, que si hay una acera que pueda yo transitar con el bastón, o por ejemplo en el caso de Ana María, que pueda ir con rampa en su silla de ruedas. O sea, tengo que pensar en más factores, mientras que si yo voy a otro país que tiene todo esto, yo no tengo que pensar en esa cuestión y simplemente lo hago si quiero hacerlo. Entonces ahí yo tengo menos limitante para poder desarrollarme. Claro, quiero destacar aquí de que eso no quiere decir de que porque República Dominicana esté en una situación, la situación que ya hemos pues trabajado en este tiempo, no quiere decir de que República Dominicana se tenga que quedar así. Y es un poco, yo sé lo que se busca a través de este espacio. Está también el modelo de derechos humanos y de la biodiversidad. El modelo de derechos humanos lo que dice es que las personas con y sin discapacidad tenemos los mismos derechos. Exacto. Exactamente. Y sobre todo, esa parte que tú señalas de la discapacidad social. Nosotros sí tenemos grandes discapacidades, porque nosotros como sociedad no podemos responder prácticamente a ninguno de los sectores. Son sociedades diseñadas para aquellas personas. Aquí solamente se piensa en condiciones normales. Por ejemplo, en nuestra casa, la puerta más estrecha, ¿cuál es? El baño. Nosotros no pensamos que mañana vamos a estar viejitos y que el baño lo vamos a necesitar entrar con una silla de ruedas, un baño amplio. ¿Te das cuenta? Desde la construcción de nuestra casa, nosotros no pensamos en el mañana. Porque, como tú señalas, no hemos sido educados, lamentablemente. Aquí se nos ha inyectado conocimiento, se nos han entrado unos que otras teorías, pero en el fondo, el nivel de educación, que es ese elemento de usted coger ese conocimiento, absorberlo, asimilarlo y llevarlo a una civilidad diferente, aquí lamentablemente ese proceso, desgraciadamente, no lo hemos logrado. Por ejemplo, tú tuviste el apoyo de una familia. Conocí a tu abuelita,
y siempre en el mercado trabajando ella. Sí. Siempre compraba allá, siempre. Ay. A tu papá lo conozco desde joven y no es un hombre millonario, no es un hombre rico, pero sí es una persona que tiene su desenvuelta. Pasa lo mismo con Orlando. ¿Tus familiares tienen alguna condición de productividad, Orlando? No, mi padre siempre ha estado trabajando en el área de hotelería y cosas así, pero aún así nunca se descuidó de mí y siempre me dio todo su apoyo. Y en el caso tuyo, Ana María. Bueno, en el caso mío, mi madre siempre ha sido una mujer fajadora, emprendedora. Supo guayar muchos cocos para levantarnos. Y ella es repostera y todavía a la edad de 69 años te pela un coco como si nada. Y nada, nos levantó hasta donde pudo con su esfuerzo. Ya luego nosotros nos independizamos, mis hermanas y yo. Y bueno, porque aprendimos a ser emprendedora de parte de ella, o sea, no tenemos de qué quejarnos. Observen el denominador común: apoyo familiar. Apoyo familiar. Y aquellos que no tienen ese apoyo familiar, que no tuvieron ese apoyo familiar, o que no lo tienen, ¿quién lo ampara? No hay un Estado responsable, vigilante de esos casos. Por ejemplo, para mí, aquí no existe un Consejo Nacional de la Discapacidad. No. Yo lo borro del mapa del conocimiento. Para mí no existe tal consejo. Porque de haber existido, hoy ustedes estuviesen hablando en nombre del Consejo Nacional de la Discapacidad, porque ustedes fueran miembros de ese consejo. Exactamente. Porque ese consejo los hubiese integrado a ustedes. Por lo que para mí pueden tener una página web, para mí pueden tener una oficina, para mí pueden estar en todos los estamentos sociales, y si no están al lado de ustedes acompañándoles, para mí no existen. Y en esto tenemos que ser firmes, y ustedes deben levantar su voz de protesta, y nuestros medios están a la disposición de escucharle y de replicar sus quejas, porque no se justifica que si mediante la ley y en el presupuesto nacional existe una institución que les acompañe, les deje al intemperie solo de la mano de sus familiares, que poco que mucho pudieron ayudarle a avanzar y a desarrollarse. Hay otros que son bastante inteligentes. Conozco muchos pintores, conozco muchos escultores. En el Conde conocí uno que con una punta de lápiz te hacía una foto a punta de lápiz, y muchas veces hasta en el bosquejo te lo hacía en la palma de la mano, así, con una hoja. Y ese señor estaba en el Conde y yo decía, ¿te imaginas ese señor recogido por un Estado responsable? Le cambia su condición de vida, lo inserta a la productividad y lo convierte prácticamente en rico con un arte de esa naturaleza. No, estaba pasando hambre y a la intemperie ahí en la calle El Conde, donde dormía. Entonces, una sociedad que se comporte de tal manera, yo entiendo que nos falta mucha civilidad. Por lo que una de las recomendaciones que yo me atrevo a hacerle a ustedes es levantar esa voz de protesta en los diferentes medios para hacer valer sus derechos y para que ese Consejo Nacional de la Discapacidad, el famoso CONADIS, pues asuma su rol a que está llamado, o que sencillamente se disuelva. Los congresistas, que yo sé que hay varios que ven este espacio, que promuevan la disolución del Consejo o la practicidad del mismo, porque desgraciadamente está haciendo un flaco servicio. Sí, usted tocó una parte muy importante en cuanto al apoyo familiar, y eso es sumamente interesante. En nuestro caso, tanto de Orlando, Somalia y una servidora, gracias a Dios tuvimos ese apoyo familiar y esa fortaleza de poder seguir adelante pese a las adversidades. Pero no es un secreto para nadie que miramos en la calle a muchas personas con discapacidades que no tuvieron quizá esa oportunidad. Y qué lindo sería que la entidad correspondiente a apoyar a las personas con discapacidad pueda extender sus manos para que esa persona no tenga la necesidad, después de no haber tenido la oportunidad de prepararse y conseguir quizás el pan de cada día a través de su propio esfuerzo,
o si no está capacitado para tal cosa, instruirlo para realizar algo y poder pescar ellos mismos su propio pez. Exactamente. Sobre ustedes pesa una gran responsabilidad, indiscutiblemente. Porque si ustedes que han logrado avanzar, le ponía el ejemplo del primo que se fue para Nueva York, ¿verdad? Ese primo comienza a llegar a los otros primos, ahora el hermano, anda fulano, comienza y se lo van llevando hasta que la familia se limpia, echa para adelante, ¿verdad? Aquí en el Cibao. Eso mismo deben hacer ustedes. Ustedes que han logrado desarrollarse, que han logrado avanzar, que han logrado hacerse sentir, porque por ejemplo, con nuestra amiga Ana María Lechi, coincidimos en el Palacio Nacional y daba gusto ver el respeto que le guardaba nuestro directo amigo Rodríguez Machena, Roberto Rodríguez Machena, vocero nacional del gobierno del presidente Medina, y el respeto que sentía hacia Ana María y el respeto por esa condición y el espacio que ella se ganó entre los comunicadores. Nosotros íbamos a parar, siempre estaba ahí presente, igual que los hermanos Gutiérrez, que también tienen una condición especial. Estaban ahí, eran escuchados y deben ser escuchados. Pero esa voz debe de ir más allá de la individualidad a la colectividad, porque son ustedes los responsables de sensibilizar y de crear una construcción social que le favorezca al sector del que ustedes forman parte. Esa es una gran responsabilidad. Sí. Yo estoy seguro que cuando Orlando anda por la calle, ya un licenciado, donde habemos mucho de lo que somos normales, que no tenemos el título, como es nuestro caso, no tenemos título académico, somos analfabetos, bachiller en ciencias matemáticas, del Liceo de Silvia Pepín. Tú lo lograste. ¿Qué pasa? Que con ese mensaje que tú das, no es lo mismo que Wilson venga a decir aquí, no, que las personas no videntes también pueden estudiar, pueden pasarse a estudiar, porque mira Orlando, no se trata de eso. Se trata de ese ejemplo, de ese evangelio de vida que ustedes están dando por la construcción de una sociedad diferente, que es a lo que apostamos. ¿Cuáles deben ser, Orlando, esos valores que debe exhibir ese modelo de sociedad a que ustedes sueñan, a que ustedes aspiran? Lo primero es el respeto por la persona con una discapacidad, que eso viene inculcado, como usted lo había dicho anteriormente, desde casa. Si en la casa no le enseñan valores, ni morales, ni respeto, entonces la sociedad de ahora, que se ve que está siendo peor que la que ya está pasando, entonces realmente no va a crecer con esos valores ni esos respetos. Y entonces todo se basa en una buena educación. Para lograr eso, lo más que hay que fomentar es la buena educación en las casas, para que así las personas con una discapacidad podamos andar libremente por las calles, en vez de que nos juzguen o nos critiquen o nos estigmaticen. Al contrario, se sientan orgullosos y digan, si él pudo, que tiene una discapacidad, yo que no la tengo, puedo lograrlo también. Es un doble mensaje que tú das. Exactamente. Tú estás dando un mensaje a los que no tienen la condición, pero también a los que tienen la condición le está invitando, vengan, que ustedes también pueden. Y esa es la construcción de una sociedad diferente. Ana María, por favor. Así es, sí, todo inicia desde casa, desde que estamos chiquititos en nuestra casa. Es bueno que nuestros padres no nos miren con pena, que nos miren como una persona que no tiene ninguna condición, que nos relacionen con el resto de la familia, porque así como ellos nos van a tratar, quizá nos va a tratar la sociedad. Y Orlando mencionó algo sobre el respeto en casa, respeto afuera. O sea, para poder nosotros sentirnos que somos igual que las demás personas, no sentir la diferencia entre otros que no tengan una condición física. Usted mencionó esto de mi visita hacia el Palacio Presidencial, y fue una experiencia muy bonita en cuanto a la oportunidad de que pude asistir allí, debido a que nunca me sentí diferente a los demás. Y eso es muy bonito, uno poder, como persona que no tenga una condición y como persona con discapacidad, poder sentirse entre un conglomerado de personas, igual que los demás, porque no es necesario que se nos tilde de que por nosotros tener una condición, o quizá por ser persona morenita o de pocos recursos económicos,
tender a que se nos discrimine. O sea, es cuestión de educación y respeto desde casa para así poder fluir eso afuera. Pero también sin olvidar la responsabilidad social de un Estado que tiene que promover Sí, claro. ese tipo de inclusión. Claro está, sí. Sí. Bueno, realmente a esto interesante, estamos hablando de la inclusión social y todo esto, y a nivel de valor hay un punto bien clave que quiero destacar. Al principio, cuando me presentaba, estaba hablando un poco del proceso de la autoaceptación, de valorarte como persona. Debemos sí de aceptarnos a nosotros, pero no olvidando de que somos seres sociales. Y uno de los puntos claves en todo el proceso para que surja un cambio a nivel comunitario, a nivel social, a nivel nacional, es la aceptación. La aceptación no es lo mismo que la conformidad. Cuando yo me conformo, digo, ok, esto es así, ya se quedó así. Cuando hablo de aceptación, me estoy refiriendo a saber que hay una cantidad de personas con discapacidad, de que tienen ciertas condiciones, de que tengo que hacer ajustes razonables para que ellos también sean parte del proceso. Sí, tengo una condición, pero mi condición no me va a limitar. Y así mismo, como yo me autoacepto, también la sociedad, el Estado y todas las instancias posibles deben de hacerlo. La aceptación, yo creo que es uno de los puntos fundamentales, además del respeto y de todo el apoyo familiar y la educación, como mencionaban mis compañeros también. Excelente. Yo es mucho lo que he aprendido escuchándole a ustedes. Lo primero es que yo decía discapacitado. Y me corrigieron muy bien 2 personas aquí. Y la voy a mirar simuladamente. Okay. Una persona aquí que me dio una buena lección. Yo llego y le mando el bosquejo de la conversación y me lo envía hacia atrás con todos los signos de puntuación. Y yo te agradecí, oye, mira qué lección me está dando. Hay que ver cuál es la persona. Y estoy seguro que de hoy en adelante este tema yo lo miraré diferente. Ahora, ustedes, me gustaría ver qué tan diferente podría ser de hoy en adelante a la hora y a la luz de lo que hemos hablado, lo que puede ser su vida. Orlando, ya en fase de conclusión. Bueno, en fase de conclusión, desde hoy en adelante, las personas que están viendo este programa, que tomen en cuenta a las personas como nosotros y que realmente ya dejen de estigmatizar, de quejarse si les ceden un turno y todo eso, sino que acepten tal cual como somos y que se sigan superando cada día más las personas también que tienen una discapacidad y las personas que no la tengan. Y Ana María. Sí, un antes y un después de haber sido tanto por su persona y otros que nos han tomado en cuenta. Espero que otras personas, al igual que usted como comunicador, se sientan identificados con llevar a los medios de comunicación a personas con discapacidad a hablar sobre nuestros deberes y derechos, para quizás así poder hacer un eco en la sociedad y que se sane el mal que está azotando a la sociedad de mirarnos con un ojo señalador de una manera discriminatoria. Excelente. Somalia. Bueno, la pregunta del inicio iba dirigida a que si somos discapacitados o si somos personas con discapacidad. Y el punto es que independientemente, lo importante es que todas las personas con discapacidad, todos nosotros que tenemos una condición, nos demos cuenta de que somos personas antes de tener una discapacidad y que la discapacidad no es sinónimo de ser una persona dependiente todo el tiempo, de que la discapacidad no es sinónimo de ser excluido. Y esto va ya más dirigido a la sociedad en sentido general. Vamos poco a poco a ir eliminando esos prejuicios, esas ideas negativas y esas acciones
que en ciertos aspectos se ven positivas de sobreprotección, pero realmente limita la capacidad de obrar de una persona. Nosotros somos personas como cualquier otro, tenemos derechos, tenemos defectos, virtudes, como decía ahorita. Lo importante es que seamos aceptados, no por nuestra discapacidad, sino por lo que podamos aportar a nuestra sociedad. Hay mucho trabajo que hacer y para eso no solamente tenemos que estar involucrados las personas con discapacidad y nuestros familiares. Con que la sociedad en el día de mañana yo salga y me diga, hola, ¿necesitas ayuda? Y simplemente pueda decirle en un momento que no, o que sí, o si necesito cruzar la calle y la calle, o sea, no haya un semáforo, algo accesible y la persona fácilmente me puede ayudar, yo creo que estamos marcando la diferencia. Se trata de hacer pequeños cambios en nuestro estilo de vida y en nuestra forma de pensar y con eso vamos a marcar la diferencia. Hay una frase que quiero rescatar, si me lo permites, claro, de Mahatma Gandhi, que es como un poco mi filosofía de vida. Y yo sé que es la filosofía de vida de Ana y de todos los que estamos aquí, porque queremos un poco incursionar en marcar un poco la diferencia. Y es que no, o sea, si quieres cambiar al mundo, primero empieza cambiándote a ti, mejorándote a ti como persona. Y es lo que yo te invito a hacer, a ti que me estás viendo a través que estás del otro lado de la pantalla, en tu celular, en tu computadora, en la televisión. Si quieres cambiar al mundo, no digas, no, el Estado tiene que hacerlo. Sí, el Estado tiene que hacerlo, pero si yo promuevo una sociedad inclusiva desde mi casa, enseñándole valores a mis hijos, a mis hermanos, a quienes están a mi alrededor, a mi equipo de trabajo, ya estoy marcando la diferencia. Excelente. Mejor final no podríamos tener. Mejor programa no creo que hubiésemos podido hacer. Solo la voluntad de ustedes, la visión propositiva y la gratitud que siempre llevamos dentro nos sirve como alfombra en la vida. Hoy podemos decir, hemos hecho un excelente programa, un excelente panel. Esta conversación me ha marcado. Como ustedes, para mí, mis amigos, personas a las que admiro, y ustedes cuentan con dos espacios, que es el poder de la información y las cosas como son. Las cosas como son se inicia de 9 a 10 de la noche todos los días por este Canal 8. Y este programa que ya tenemos, ya vamos para 14 años. En otras oportunidades, si Dios quiere, le vamos a tocar la puerta, porque necesitamos entre todos cambiar el curso de esta humanidad y hacer una humanidad verdaderamente humana. Gracias del alma por haber compartido con nosotros. Que Dios les bendiga siempre y nuestros afectos y admiración. Orlando, Ana María, Somalia. Gracias. Gracias. Ustedes, mis amigos, gracias a usted. Si Dios así lo permite, Mañana, en Las Cosas Como Son, un programa de comentarios, de conversaciones, monólogos, entrevistas, donde fijamos nuestra posición a los diferentes temas de la sociedad dominicana. Hasta el día de hoy hemos estado en nuestro espacio el poder de la información con esta interesante conversación sobre las personas con discapacidad con dos protagonistas, y es lo que buscamos siempre, la calidad de la información, y la calidad de la información se la da precisamente las personas que son competentes y que les son inherentes en sus funciones. Es por eso que ustedes han podido escuchar en el día de hoy este importante panel sobre las personas con discapacidad. Espero que le haya impactado lo suficiente y que le hayamos asimilado para que así podamos comenzar a promover y a provocar los cambios que demanda esta sociedad, una sociedad más civilizada. Ustedes y yo, mañana aquí nos encontraremos a las 9 de la noche en Las Cosas Como Son. Y el próximo domingo aquí estaremos de nuevo en el poder de la información. Gracias del alma por habernos acompañado. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.